Bueno, entonces, Diga, José, era como habíamos hablado, continuar con un poquito de todo aquello que nosotros consideramos que está piola trabajar en complemento al trabajo del agua, ¿no? exactamente. La fuerza. La fuerza quizá como capacidad condicional número uno. Exactamente. La madre de todas las capacidades, diría yo. Entonces, ¿cuál es la importancia de trabajar la fuerza en nadadores? Y cuando hablamos de nadadores, ¿sí? Nos referimos a todos. No solo a un grupo selecto de nadadores, a un nadador de elite, sino que nos referimos a todos. Cualquier persona que le guste el agua, que la disfrute, que venga con nosotros a clase, está piola, está bueno. Ahora vamos a explicar por qué, Incluso, complementarlo con un buen... Decime. incluso te lo puedo ampliar no solo para nadadores, para el que hace zumba, pilates, yoga, absolutamente recomendable para todo el mundo, no solo para los No, que no, toman nuestra seguro, clase de seguro. natación. Sin llegar hasta eso, ¿por qué nosotros consideramos, y lo vamos a ir tratando de ir descifrando ahora, por qué consideramos que los trabajos de esfuerzo son tan importantes, sobre todo en una población de nadadores? ¿Sí? Gente que se aboca a la natación. Muy bien. No sé, me resultó interesante por lo menos empezar a plantearnos qué es la fuerza. ¿Sí? Entonces empecé a buscar algunos conceptos de gente más especializada, de algún fisiólogo, y bueno, encontré dos definiciones que pueden estar buenas. ¿Qué es la fuerza? Para la física, ¿sí? Para la física, ¿qué es la fuerza muscular? La fuerza sería la capacidad de la musculatura para generar aceleración o deformación de un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento. Esa es una definición Bien. que es la física, de lo que es la fuerza para la física. Ahora busqué Vamos, algo más específico. podemos poner un ejemplo. Suponete yo en este Dale. momento estoy sentado, ¿sí? Y me quiero parar, ¿sí? La fuerza a vencer sería mi propia masa corporal y la aceleración es empujarme del piso para poder pararme, ¿no es cierto? Esa sería una. Y la otra podría ser sostener o hacer fuerza contra una pared, ¿no es cierto? Esa sería la Otra manifestación de la fuerza, otra claro. manifestación. Otra podría ser, estoy parado, tengo una piedra gigante en mis brazos y la piedra me va venciendo y yo me trato de oponer, pero al final de todo me termina venciendo la piedra y me termino sentando en la silla. Ese podría ser otro ejemplo de fuerza. Eso es otra. Bueno, por ahí un poquito más cercano a lo que dice González Vadillo, que es un autor muy Oh, conocido, nosotros, tremendo, Rillo. ¿sí? Define la fuerza como la capacidad de producir tensión en la musculatura al activarse, o como se entiende habitualmente al contraerse. Son dos definiciones sencillas y me parece piola para arrancar lo que es nuestra temática. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a tratar de llegar a la gente, de hacerlo lo más sencillo posible, y para eso vamos a simplificar las cosas, ¿sí? No nos vamos a meter demasiado en definiciones ni nada por el estilo, vamos a plantear una explicación de lo que nosotros entendemos por fuerza. La fuerza, a nuestro entender, depende de dos factores primordiales. El reclutamiento y la sincronización de fibras, ¿sí? La capacidad del organismo para reclutar, o del sistema nervioso central, para reclutar y sincronizar mayor cantidad de fibras, es la capacidad que tiene para generar mayor cantidad de fuerza. Entonces podríamos hacer una explicación sencilla. ¿Qué es la fuerza? Bueno, la fuerza va desde caminar hasta levantar 1 tonelada de kilos con una extensión de rodillas, ¿sí? Podemos trazar incluso una tabla arbitraria quizá, en la cual podemos poner la caminata, actividades como la caminata, la natación, levantar el mate, mover una pestaña, casi cualquier actividad que provoque es un trabajo de fuerza, un trabajo de resistencia muscular. Y del otro lado, trabajos como pueden ser una sentadilla con una barra, con un peso máximo, en el cual puedas hacer una sola repetición, como manifestación de la fuerza máxima. Es un ejemplo, ¿no? Hay cientos de ejemplos de los costados de las tablas. Y entre medio de esa misma tabla podemos trazar otras manifestaciones de la fuerza, como pueden ser la fuerza explosiva, la fuerza, la hipertrofia, lo que se llama hipertrofia,
Bueno, casi cualquier trabajo de contracción muscular, no, casi no, cualquier trabajo de contracción muscular es un trabajo de fuerza, como decía González Vadillo. Entonces, por ahí, ¿para qué decimos esto? ¿Para qué lo explicamos? Hay que desmitificar un poquito el tema de la fuerza, ¿sí? La gente le tiene miedo a hacer fuerza y piensa que es algo aparte de lo que hace habitualmente en su casa, ¿no? Sobre todo Doña Pepa... sobre todo el grupo femenino le tiene un poco de, así de chuche a la fuerza. Se piensa que No se van solo a el poner femenino. grandotes. Eso es, bueno, eso es otro mito que anda dando vueltas, pero el hecho de levantarse de la cama es una actividad de fuerza. De llevar y cebar un mate es una actividad de fuerza. Entonces, preparar el cuerpo para esas actividades es lo mejor que uno puede hacer por el cuerpo, ¿no? A eso íbamos. La fuerza es tan importante que es la madre del resto de las capacidades motoras. O sea, ¿cuáles son las capacidades motoras? Resistencia, velocidad, movilidad articular y fuerza. ¿Sí? Todas dependen de la fuerza. O sea, con una mejora de la fuerza se entiende que todas las demás mejoran. La flexibilidad incluso, existen métodos, para aquellos fanáticos de la flexibilidad, para trabajar la flexibilidad existen métodos por excelencia como son el FNP o la fuerza excéntrica. Pienso entonces que la fuerza es un gran complemento para cualquier actividad, como decís vos, pero sobre todo para los nadadores, y ahora vamos a llegar a eso. ¿Sí? Me preguntaba en la clase pasada, ¿querés opinar? ¿Querés decir algo? No, 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 dale. Me preguntaba en la clase pasada, ¿en qué edades se puede trabajar la fuerza? Bueno, yo creo que la fuerza se puede trabajar o se puede entrenar, por así decirlo, desde que la madre deja al nene en el piso hasta que uno se va al cielo, por así decirlo. Sí, en el nacimiento pensaba dejarse al pibe en el piso, en una colchoneta, una actividad que es muy común, de hecho mi mujer la hacía cuando nacieron mis nenes, boca arriba, juguetes alrededor, con todos juguetes alrededor, y el pibe, el chico, tratando de alcanzar los juguetes, ¿sí? Generando su primer rolido, ubicándose por primera vez en cuadrupedia, subiendo en una primera sentadilla, equilibrándose para poder caminar. Bueno, son todas manifestaciones de la fuerza y posibilitar el medio para que el chico desarrolle la fuerza de esa manera, facilitarle el medio para que los chicos desarrollen la fuerza de esa manera, es una forma de entrenar la fuerza. El chico luego cumple 3, 4 años. Todo esto es arbitrario, ¿no? Yo pongo edades arbitrarias porque son edades cronológicas y detrás de todo esto hay cuestiones biológicas o de desarrollo biológico. No todos los chicos de 3 años tienen la misma edad biológica, ¿no? Vamos a suponer, 3 o 4 años, el nene 3 o 4 años, ¿cómo seguimos con el entrenamiento de fuerza? Y a mi entender, 2 cosas fundamentales. Apagar la tele, apagar la tablet, apagar el celular y abrir la puerta. ¿Sí? Abrir la puerta para que el chico salga. En el patio, ¿cuáles son los elementos? Abrir la puerta para ir a jugar. ¿Cuáles son los elementos que necesitar para entrenar la fuerza en un pibe? Palos, mucha cantidad de palos, pelotas, aros, cualquier cosa. Piedras, el chico un árbol cerca. El chico se entrena solo. Si tenés un árbol en tu casa, olvídate. Bueno, creo que la selección no, o los chicos se empiezan a interesar en los deportes a partir de los 6, 8 años aproximadamente. Y bueno, en este momento nos preguntamos, ¿seguimos entrenando la fuerza? Hasta acá que el chico hizo casi todo, ¿no? Seguimos entrenando la fuerza y ahí está muy buena la intervención del profesor. Una vez que los chicos llegan a tu clase, ¿se puede trabajar la fuerza en natación? ¿Se puede trabajar con chicos de 6, 8 años la fuerza? Sí, yo un chico de 6, 8 años no lo mandaría al gimnasio. Parece que no es un ámbito, me parece que si lo mandás a partir de los 8 años a un pibe de gimnasio, cuando tenga 15, 16 años, el pibe no quiere ir más. El pibe ya está saturado, cansado, y la verdad que no quiere ir más. Entonces, está bueno trabajar la fuerza de una forma mucho más didáctica, ¿sí? De una forma mucho más empática, con el borde de la pileta, ¿sí? Evitando el uso de escaleras y usando el borde de la pileta, saltando desde el borde, con colchoneta, trepando, bajando, qué sé yo, hay cientos de variantes en los... Cuestiones que tengan que ver con la coordinación, eso ayuda mucho al trabajo de la fuerza.
creo que debería estar presente en todas las clases, ¿no? En esa planilla que uno llena para completar las actividades que hace con los chicos. Me parece que la manifestación de la fuerza tiene que estar presente y el profe tiene que ser lo suficientemente piola como para entender que el chico necesita eso, ¿sí? De una forma didáctica, pero necesita fortalecer el cuerpo. Bueno, a partir de los 12 años, ¿qué hacemos a partir de los 12 años, José? Aproximadamente. Claro, a partir ya de los 12 años entramos en lo que se llama la etapa de la pubertad, ¿no es cierto? El crecimiento del hueso en largo, ¿sí? Ahí tenemos mayores palancas, mayores posibilidades de hacer fuerza, y podemos ya empezar a trabajar la fuerza máxima, ¿sí? O la hipertrofia, ¿sí? Yo creo que viene por ahí la cuestión de la fuerza a partir de la pubertad. Sí, yo creo que previo a la pubertad, que no hemos dicho, es sumamente importante los trabajos de... De coordinación generalmente la fuerza avanza por trabajo de coordinación en la prepubertad, digamos. Trabajos técnicos, ¿sí? Yo considero como pilar fundamental para el desarrollo de la fuerza todo lo que es técnico, incluso todo lo técnico de lo que vas a trabajar después en el gimnasio, ¿sí? Una extensión de cadera, una extensión de rodilla, diferentes manifestaciones de la fuerza, bien técnicas. Para que cuando el profe recibe ese pibe en el gimnasio, ¿sí? Cuando se produzca la explosión hormonal y el pibe ya está preparado para romperla todo, como se dice en el barrio, el pibe no necesite más nada que agarrar la pesa y empezar a hacer fuerza. Entonces, es importante todo este sistema previo educativo. Escuchaba ayer a Pablo Añón, antes de ayer, a Pablo Añón, decir que más importante que en los hombres aún eran las mujeres, porque las mujeres, una vez que se produce la explosión hormonal, tienen poco de tiempo de desarrollo posterior. En cambio, los hombres tienen un par de años más. Las mujeres es importantísimo que vengan ya con todo este bagaje de conocimiento y que lleguen con ese bagaje de conocimiento a el entrenamiento puro de la fuerza una vez producida la explosión hormonal. ¿Querés decir algo? Te veo con cara de decir algo. No, dale, que venís bien. Posterior a todo esto, los entrenamientos, ¿no? Lo que es entrenamiento ya con un pibe que está en competencia o en precompetencia. Siguiendo esto, y vamos a saltearnos toda esta etapa porque es la etapa que más conocemos, llega la etapa de la vejez, ¿sí? Es importante trabajar la fuerza en la vejez. ¿A vos qué te parece, José? Sumamente importante porque a partir de los 50 años, ¿sí? El entorno hormonal empieza a disminuir, ¿sí? Empezamos a perder fibras de calidad, empiezan a aparecer cuestiones relacionadas a la osteopenia, en la pérdida de hueso, ¿sí? O osteoporosis en los casos más severos, y la fuerza puede contribuir a través de que, si el estímulo es el adecuado, ¿sí? El músculo genera una tracción sobre el hueso, le produce un estrés, ¿sí? Lo que hace que el calcio se deposite, ¿sí? Directamente en lo que se conoce como las trabéculas óseas, que vendría a ser la parte interna del hueso, que es lo que le da el sostén, ¿sí? Y el hueso se puede hacer más fuerte, no solo el hueso, sino los tendones, los ligamentos, ¿sí? Es muy importante trabajar la fuerza, ¿sí? En la vejez, además de lo del hueso, ¿sí? Porque recluta fibras de calidad. Las fibras de calidad son las fibras que traemos, las que nos previenen de caídas. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando son las fibras que responden a, ahí viene el león, bueno, tenemos que salir rajando, ¿sí? Es esa las fibras que, si pisamos algo, nos pueden salvar de una caída, ¿sí? De trastabillar, ¿sí? Es por eso que tenemos que trabajar la fuerza, ¿sí? En los adultos mayores. Es muy importante evitar caídas, ¿sí? Que las caídas terminan generando fracturas, terminan generando dependencia de otros, ¿sí? Y bueno, dependencia, ahí te derrumbás psicológicamente. Entonces me parece que la fuerza es de vital importancia en esa edad, ¿no es cierto? Dice que me escuchaba en una charla ayer a Pablo Pisurno,
que hablaba sobre el tema de la inseguridad en las personas adultas, Claro. ¿sí? Tienen miedo de caerse, cantidad de Exactamente. caídas y operaciones que después no terminan de todo bien en adultos mayores, tienen miedo de caerse. Y es una fuerza que se retroalimenta, ¿no? El miedo de caerse, el miedo a moverse, ¿sí? Y la posterior debilidad. La dinapenia, la sarcopenia no se puede evitar, ¿sí? La sarcopenia es inevitable, pero la dinapenia sí es evitable. La dinapenia es la parte de la pérdida de De fuerza. fuerza muscular, ¿sí? Esto Ahora, sí es inevitable. El hecho de ahora, entrenar la fuerza, sí. trabajar la fuerza Ahora, con adultos mayores hace que ellos mismos se sientan más seguros, y el no sentirse inseguro hace que eviten caídas, previene caídas. exactamente. ¿Querías Yo decir iba a algo? agregar, sí, sí, iba a agregar esto, que Sí, no sé, yo tengo un chino acá enfrente. Puedo ir al chino y comprarme un yogur todos los días y eso ya me previene de tener caídas o de perder hueso. No, porque la dirección al calcio hay que dársela y se la damos con el trabajo de fuerza. Al hueso hay que producir un estrés para que el calcio pueda llegar hasta el hueso y fortalecerse. sí, cualquier tipo de suplemento, tanto de calcio o cualquier otro tipo de suplemento sin actividad física, no, así como lo tomaste, se te Claro, va, claro, ¿no? Tenés que darle magnesio, puntos al claro, cuerpo o para juega asimilar el también calcio. el calcio con la vitamina D, juega mucho ahí en conjunto. Claro. Bueno, entonces, siguiendo un poquito el enfoque que le habíamos dado, sí, la importancia, se puede trabajar la fuerza en todas las edades, es necesario trabajar la fuerza en todas las edades y está buenísimo trabajar la fuerza en todas las edades, con cabeza, con criterio, ¿no? Sí, darle a un pibe de 8 años pesas, no sé si es lo recomendable. Yo iría por partes, iría en conjunto, en unión con su desarrollo. Trabajar Eh, patrones básicos de movimiento, tracciones, empuje con el propio peso corporal, eso es buenísimo. Entonces, volvamos a la natación, ¿sí? ¿Por qué la natación y la fuerza? Me preguntaba el otro día alguien, ¿por qué se dice que la natación es el mejor deporte? O el deporte más completo, decían. O el deporte más completo. La verdad que sigo sin busqué respuesta toda la semana, eh, pero, pero no. Sí, sí, ahí lo explicamos, Flor. Ahí pusimos el hecho de entrar y salir con la pileta, el dominio del cuerpo, también. ¿Por qué? ¿Por qué se entiende que la natación es el mejor deporte o el deporte más completo? La verdad que no sé si es una cuestión marketinera o médica, pero no. La verdad que el mejor de los deportes, si vos me dieras a preguntar a mí cuál es el mejor de los deportes, yo te diría que es el que más te gusta, ¿no? El que Exactamente. llegás a tu casa. ¿Eh? El que le genera adherencia a la persona, ¿no es cierto? Claro, el que genera adherencia, el que disfrutás de hacer, el que llegás a tu casa y le hinchás las pelotas a tu mujer para contarle el gol que hiciste en la canchita y tu mujer no te quiere dar ni bola. Bueno, ese es el mejor deporte, el que te gusta, el que podés contar, el que, bueno, yo no creo que responda a una cuestión fisiológica, sino que responde más bien a una cuestión de gustos. Ahora, la natación tiene cosas muy buenas, tiene adaptaciones muy positivas, ¿sí? Sobre todo a nivel circulatorio, a nivel de la sangre, a nivel central, como también tiene algunas cosas que deja un poco de lado. Hablaba un poco, vuelvo al tema de Pablo Pisurno, hablaba un poco de el tema de la densidad mineral ósea en la gente, en los nadadores, incluso nadadores de alto rendimiento. Eh, Estudios muestran que los nadadores presentan densidad mineral ósea más baja en algunos casos que sedentarios. Más baja o igual, no vamos a meternos en esa polémica, pero que los sedentarios. Entonces, y esto va para todo, no va solamente para un nadador de alto rendimiento, va para cualquier persona. Está buenísimo trabajarlo o complementarlo con un trabajo de tensión muscular, que es, volviendo a lo que vos hablabas un poco, eh, lo que te va a generar la calcificación o la mineralización de los huesos. Claro, estás en un medio que es hipogravitatorio, tiene muy baja gravedad. Él dice Cintia, el tema que la natación también es que no hay impacto. Claro, eso Por es lo que eso decía yo. se considera un deporte positivo. Pero si no hay impacto, no hay tensión, no hay huesos fuertes, hay huesos más débiles, así que a la larga es peor.
No sé por qué se entiende que el hecho de que no haya impacto es positivo para un deporte. Bueno, y después podemos abocarnos también a lo que es el trabajo de fuerza en relación al entrenamiento, al rendimiento deportivo. Para los adultos, ¿qué, Flor? A ver, explica un poco más y te contestamos la pregunta antes de empezar con rendimiento. Podría ser eso, dice, pero no. A ver, ¿Qué cosa? a ver, Flor. Justamente, sí, vuelvo a lo mismo. Ah, respondiendo a Cintia, decía, ¿sí, no? Pues en ese sentido sí, pero los adultos mayores sí, es lo mismo, en un lugar donde no podés, es probable que el adulto mayor esté mucho más seguro, ¿sí? Haciendo actividades de fuerza, controladas, bien dosificadas, obviamente, con todo lo que tiene que tener, ¿no? Que en la pileta, debilitándose. Eh, Ojo, Puede hacer, no, no. puede hacer las dos cosas, puede hacer Lo actividades ideal en la sería, pile y como complemento, sí, obviamente la fuerza, ¿no? no quiero negativizar la natación, deporte No, no, para excelente, nada, es ya buenísima. provoca una cantidad de adaptaciones positivas, pero no todas. Y el hecho de pensar que un deporte no es bueno porque no tiene impacto, es limitado. ¿Sí? Hay una cantidad de limitaciones que también tiene y está buenísimo complementarlas. Por eso lo planteamos de esa manera. Y bueno, como final de afuera o se pueden hacer en el agua esos trabajos. Y no, siempre con efecto No, debe ser. con la gravedad es mucho mejor. Digamos, vos haces una sentadilla dentro del agua. Vamos a suponer que vos quieras fortalecer la extensión de la rodilla con una sentadilla dentro del agua. ¿Sí? ¿Con cuánto? ¿Cuál es el peso que manejan los extensores de la rodilla adentro del agua? Es mucho menor que el que manejas afuera. O sea, vos estás entrenando por debajo después de lo que después vas a hacer en tu vida diaria, como por ejemplo levantarte de la cama o de la silla. Los extensores de la rodilla sufren más haciendo una sentadilla, levantándose de la silla con todo tu peso corporal, que dentro del agua, que donde el agua misma te levanta. ¿Querías decir algo? Opinás, José. Yo empiezo a No, no, hablar, no, no, pero... es fundamental el trabajo de fuerza justamente por lo que decís, porque hay que imponerle al hueso un estrés que necesita para generar cada vez mayores adaptaciones, no solo al hueso, sino también al músculo, ¿no es cierto? Claro, ni hablar. Y bueno, y como para cerrar la charla, se nos ocurrió hablar un poco con Ricardo Casas, que dice, para los que no se pueden levantar, en el agua sí, para los que no se pueden levantar, hay que ver por qué no se pueden levantar, ¿no? Pero el agua puede ser un iniciar, como para iniciarlo, ¿no? Se pueden hacer algunas cosas en el agua, seguramente, pero vos pensás que después el flaco sale de ahí y tiene una vida fuera del agua, ¿sí? Recordemos nuestro vivo anterior que dijimos que la movilidad y la estabilidad van de la mano también de la fuerza, ¿no es cierto? Y hay trabajos de movilidad y estabilidad que son específicos que debemos hacerlo en seco. Claro, sí, hay que pensar que después la persona que viene a mover las rodillas en arriba de un flotador en el agua, sale y tiene que manejar todo su peso corporal durante el resto del día para llegar hasta la casa, agacharse, sentarse, bañarse, buscar el jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea Digamos es, claro, que pasa más tiempo en posición vertical que en posición horizontal, entonces se cae de maduro que tenemos que ir por la fuerza, ¿no es cierto? la posición muscular que desarrolla más baja que levantándose de la mesa. Si vos me decís no se puede levantar, es cuestión de analizar por qué no se puede levantar. ¿Sí? Ojo, vuelvo a repetir porque esto uno se enfoca tanto en responder que piensa que negativiza todos los trabajos que se hacen en el agua. No. Todo tiene su porqué, todo tiene que tener un objetivo claro, se pueden hacer una cantidad de cosas adentro del agua, hay cosas que tienen más especificidad que otras, ¿sí? Si yo quiero ser más fuerte, ir a nadar no es lo más específico del mundo. Quizás si yo me quedo tirado en mi cama y voy a nadar, y
sea más fuerte nadando que Claro. estando tirado en mi campo. De no hacer nada, hacer Pero algo, no eso es es importante. específico. Si realmente quiero ser más fuerte, quizá el agua no es el mejor lugar, ¿sí? Para desarrollar resistencia, quizás es un lugar óptimo. Eh, las cosas no son buenas o malas, sino que tienen un porqué, tienen un objetivo claro. Eh, y voy con lo último, ¿sí? Hablamos con Ricardo Casas, sí, experimentado entrenador de natación, que nos explicaba un poco de lo que es el trabajo de fuerza con los nadadores, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las cosas que había que tener en cuenta al momento de desarrollar un plan de fuerza para nadadores? ¿Es importante un plan de fuerza para un nadador? ¿Vos qué opinás, José? Para un nadador de alto rendimiento, ¿eh? Sí, 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 obviamente, obviamente que quiero tener más fuerza para poder agarrarme del agua, empujar más agua y llegar más rápido a la meta, ¿no es cierto? Eh, yo lo trabajaría desde los patrones motores básicos, desde los empujes, las tracciones con los brazos o con las piernas, y después, lógicamente, para ganar una fuerza global y después hacer algún trabajo específico en el agua, ¿sí? Lo que se llama la fuerza útil. Tenemos que desarrollar también la fuerza útil. Una fuerza global, pero también la fuerza útil respecto de la natación, ¿no? De las tracciones y los Claro, empujes. lo que intentaríamos hacer sería la transferencia, ¿no? Te Exactamente. contaba Ricardo, bueno, importante para trabajar o para desarrollar la fuerza en nadadores, la fuerza con un nivel bajo de hipertrofia, nos explicaba Ricardo, para tratar de no modificar el centro de explotación del nadador. O sea, un nadador que ya viene con, por ejemplo, déficit de patada. Lo matamos en el gimnasio, le aumentamos la talla de las piernas. Las piernas le pesan el doble y cuando va a nadar, nada más parado que acostado. O sea, modificar su centro de explotación, entonces hay que tener mucho cuidado con los niveles de hipertrofia en nadadores. Hay gente que se mata en el gimnasio y no hipertrofia un carajo. Bueno, esa gente es óptima para nadar. Vos podés explotarla bien, pero hay gente que hipertrofia muy fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener un seguimiento muy claro en cuanto a esto. Las mujeres, y ahí vamos a lo que vos hablabas al principio, las mujeres tienen eh, eh, en el cuerpo, tienen hormonas diferentes a los hombres y no tienden a hipertrofiar. Hay casos y casos, pero en general son libres en el gimnasio las mujeres que nadan. Incluso se busca que hipertrofien y que crezcan un poco más las mujeres, a diferencia de los hombres. Y aparte de las diferencias en la cadera entre mujeres y hombres, ¿no? Otra cosa que decía Richard que hay que tener en cuenta es los planes de entrenamiento para los chicos de natación, que deberían estar abocados al plan del entrenador. ¿Sí? El entrenador es el que dirige la batuta, es el que maneja el calendario de competencias y es el que arma una periodización del nadador. Entonces, los trabajos de fuerza deberían acompañar, estar acordes a el trabajo del nadador. ¿Cómo se llama? Hay momentos donde el nadador está por ahí en competencia, que no es tan bueno matarlo en el gimnasio, y hay momentos donde está en etapas más preparatorias, donde un buen trabajo de fuerza general resultaría óptimo. Bueno, y después como tercer Fuerza punto, general perdón, y todo lo que tiene que ver con prevención de lesiones, ¿no es cierto? A nivel del manguito rotador, sobre todo. sí, prevención de lesiones y también todo lo que explicamos la clase anterior, ¿no? Que no solamente se aplica a personas comunes, sino que también se aplican a nadadores. Las ventajas de la movilidad, la estabilidad, Y después como tercer punto, nos entraría como tercer punto del ámbito del entrenamiento, nos estaría faltando el tema de la discusión de la transferencia, ¿no? Hay siempre una discusión en cuanto a cuánto de la fuerza trabajada en el gimnasio se puede transferir al agua. Incluso algunos opinan que no hay transferencia posible. La verdad es que todos los nadadores de alto rendimiento hoy tienen su plan de fuerza, trabajan a fuerza, hasta los mejores, incluso el mejor cronista del momento. No está Ricardo Casa para capaz de cagarme a pedo, pero si no entiendo es que Caleb Dressel, eh, lo mirás y parece Schwarzenegger en su mejor momento. Es una máquina de matar de grandote que es.
los trabajos de fuerza se hacen, y se hacen en nadadores y nadadores de velocidad, pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas. La diferencia entre los nadadores y, por ejemplo, un jugador de rugby, creo yo que es el ámbito de aplicación de la fuerza, o sea, uno entrena la fuerza en el gimnasio con un deportista X, o por ejemplo de un jugador de rugby, donde la fuerza la aplica, pongámosle, contra el suelo. En cambio, en un nadador, la diferencia es que la fuerza tiene que aplicarse después en el agua, ¿no? La transferencia es más compleja porque ya dependés de factores como la sensibilidad y la propiocepción. Aún así, como explicábamos antes, todos los nadadores de alto rendimiento tienen su entrenamiento fuera del agua, entrenamiento en seco, y bueno, y después buscarle la vuelta como para eso que vos decías, buscar los ejercicios de transferencia muscular, o de transferencia de aplicación de la fuerza, que en general se hacen dentro del agua, con manoplas o ¿cómo se llama? No se hace como he visto que hacen, ¿sí? Que hacen, tratan de reproducir, por ejemplo, la brazada de crawl en el gimnasio. No, muchachos, eso no va. Eso se hace en el agua, con trabajos específicos. Eso lo haces en el agua. Si vos querés, la lógica de ir al gimnasio es hacer fuerza y fuerza máxima, usar todo el músculo que puedas. O sea, acostado en una camilla, tirando una banda para atrás, para eso lo haces en el agua y de paso trabajar la sensibilidad, lo haces mucho más específico. No sé si me explico o si me hago entender, pero yo creo que al gimnasio la idea es hacer fuerza, es realmente hacer fuerza. O sea, lo que explicábamos hoy de la tabla de fuerza, de un lado la resistencia muscular y del otro lado la fuerza máxima, bueno, más cerca de la fuerza máxima que es resistencia muscular. Para trabajar la resistencia muscular o más cerca de ese lado, podemos hacerlo. Hay una cantidad de herramientas para trabajarlos dentro del agua, como decíamos recién, las manoplas, el paracaídas, hay bandas también, o diferentes formas de trabajarlo en el agua. Pero ahora no podemos. ¿Cuándo? Dice Flor. Bueno, ahora hay que hacer lo que se puede. Ahora hay que hacer lo que se puede. Pero creo que es eso. Creo que los chicos al gimnasio deberían ir a trabajar su fuerza, la fuerza pura, ¿sí? Y dejar todo el tema de la resistencia para lo que es agua o borde de la pileta, que sea. Si querés, algunos trabajos de activación antes de entrar en calor, para entrar en calor, pero al gimnasio hacer fuerza de verdad. ¿Tenés algo que agregar, José? No. Parece que está más que completo el tema. No sé si quieren que para una próxima charla dejar algún tema planteado. ¿A nosotros qué les parece qué? ¿Qué nos parece qué? Ya que Flor está haciendo preguntas. La pregunta. ¿Qué podríamos hacer afuera de casa? ¿Qué podríamos hacer en casa ahora que no podemos salir? Afuera de casa no, pues me matan, me denuncian. Y trabajitos de movilidad, trabajitos de estabilidad, hay clases de stretching que las pueden seguir por Olimpo, ¿sí? Alguna clase de funcional, pero el que venía levantando, por ejemplo, 100 kilos en despegue, es imposible. Es imposible. No, fuerza. La fuerza pura no van a. No creo que. Fuerza se va a perder. No. La fuerza se va a perder. Ayer explicaba Pablo Añón, que es una de las personas, yo estoy tratando de referenciar todo lo que decimos, ¿no? Pero Pablo Añón explicaba, un entrenador de las Panteras de vóley, de primera división, explicaba que, bueno, el deportista fuerza iba a perder. Él trabajaba, también hay que ver la especificidad del deporte, ¿no? Pero nadadores, por ahí, él trabajaba con un pequeño HIIT, ¿sí? Para trabajar mantener el sistema glucolítico. Mandaba todos los días ejercicios de HIIT de alta intensidad para que hagan en la casa. Puede ser un complemento, puede ser algo de fuerza con el peso corporal, que manejen, pero hay que rebuscárselas un poco para no. Es obvio que van a volver peor de lo que se fueron por más esfuerzo que le pongan. Sí, a menos que alguien tenga rutinas para trabajar en el gimnasio. De todos modos, la sensibilidad que van a perder de la pileta se va a caer. Vos pensar que explicaba Ricardo que un nadador nada la misma mañana que va a competir. Se compite a la tarde y va a nadar a la mañana. O sea,
la sensibilidad, uno busca que el nadador esté todo el tiempo en contacto con el agua. 15 días, 20 días, un mes sin hacer nada, el nadador va a venir peor de lo que se fue, seguro. Eso no hay vuelta que darle, no solo el nadador, cualquier deportista le va a pasar. Lo que pueden hacer es eso. Yo ahí tiré un par de opciones que me gustaron, que planteaban otros entrenadores, y trabajos de fuerza con el peso corporal o con lo que hay en casa, rebuscársela un poco para no llegar tan desarmado. Claro, caer lo menos posible, digamos, ¿no es cierto? Claro, caer lo menos posible. Lo bueno es que como en cuarentena estamos todos tus competidores también están en la misma problemática que vos. No te pueden sacar ventaja. No te puede sacar ventaja ninguno. Así que bueno, José, nos vamos despidiendo. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar. Quédense con Zumba ahora a las 8. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, José. Te mando un abrazo, saludos Gracias, a todos. un abrazo. Gracias. Nos Gracias, vemos. nos vemos. Chau, chau.